¿Qué tal, profesoras y profesores? Muchas gracias por acompañarnos acá en esta sesión. Pues como siempre es un gusto encontrarnos en este espacio de reflexión conjunta que es parte del taller Diseño con IA Generativa en la Educación. Entonces, pues ha sido muy interesante observar sus participaciones en la plataforma. Esta semana, pues ya lo platicábamos, había mucho material para revisar y pues qué bueno que se dieron la oportunidad de darle una revisada a los materiales. Allí vimos ya en sus participaciones, precisamente, pues que han podido sacarle provecho a este material que les hemos compartido. Creemos entonces que, pues sin duda, ha sido muy interesante este intercambio de ideas a través del foro. Creo que uno de los aspectos centrales también es esta interacción entre docentes a través del foro y entonces ha habido también evidencias de una muy buena retroalimentación entre los docentes. Entonces, bueno, pues vámonos porque hay también muchas observaciones y nos gustaría escuchar sus comentarios sobre las actividades del módulo 2. Primero, entonces, para cerrar el módulo 2, pues recordemos que en el módulo 2 estábamos muy orientados al diseño de materiales educativos, apoyándonos en este proceso de co-creación con la inteligencia artificial. Y entonces esto nos llevaba, o la invitación estuvo precisamente alineada a tratar de identificar las posibilidades y limitaciones que tenemos con esta tecnología de la inteligencia artificial generativa para tratar de poder crear y explorar la creación de elementos basados en texto, visuales, audiovisuales y elementos que lo pueden integrar distintos medios como pueden ser las presentaciones, pero siempre poniendo atención al enfoque de este curso, que son los aspectos o la mirada pedagógica y no meramente técnica. Entonces, aquí las actividades estaban orientadas a diseñar prompts claros, contextualizados, para poder generar resultados que sean pedagógicamente útiles para sus contextos específicos. Y entonces, a partir de esto, pues veíamos y exploramos distintas tecnologías para generar estos recursos educativos con el apoyo de la inteligencia artificial. Y entonces, pues seguir haciendo énfasis como lo hemos hecho hasta el momento, en que el rol docente, en este caso, sobre los materiales que creamos, es curar de una manera muy crítica lo que la inteligencia artificial nos ha propuesto. Luego de la revisión de los materiales y del módulo 2, pues entonces les propusimos trabajar en el foro 2.5 que estaba orientado precisamente hacia este proceso de codiseño. Entonces, aquí lo que buscábamos también era hacer este énfasis en el análisis colectivo de prácticas reales, ya no es nada más la simulación que podemos encontrar a lo mejor en los recursos en Internet, donde alguien sin un contexto educativo nos dice, así puedes hacer tu presentación. Entonces, en una práctica real, ustedes exploraron las tecnologías para generar algunas de estas propuestas, identificando a partir de este foro, pues buenas prácticas, errores comunes, criterios, entonces, que vamos a usar para el módulo 2, que es precisamente donde estaremos hablando de la personalización. ¿Qué es lo que nosotros esperábamos del módulo del foro 2.5? Pues esperábamos observar en sus participaciones la claridad de un objetivo pedagógico, un uso claramente intencional de prompts con roles definidos de acuerdo al objetivo que ustedes hayan escrito o hayan propuesto en su intervención, una curaduría
docente y crítica del resultado que nos produce la inteligencia artificial, para que entonces eso nos lleve a seguir analizando, reflexionando sobre el posible papel que podría tener la IA para apoyar y darle soporte a nuestras actividades docentes. Por eso entonces se vuelve fundamental la retroalimentación entre pares, en donde esta retroalimentación pues se base en los rubros que les fuimos presentando acá, que eran precisamente identificar lo positivo o los aportes de la participación de un docente, hacer preguntas, proponerle preguntas para seguir para continuar la reflexión que nos plantea cada uno de los docentes, y también sugerirle algunas mejoras sobre lo que se está proponiendo en cada una de las entradas del foro. Entonces, hubo mucha información. Nuevamente tenemos aquí una gran participación de todos, y eso siempre será muy grato observar este número tan adecuado de interacciones a través de la plataforma. ¿Cuáles son las fortalezas que logramos identificar como parte de esta participación? Primero, sí se observa en la mayor parte de las intervenciones objetivos de aprendizaje claros y bien definidos por el docente. Es decir, están ustedes asumiendo bastante bien este rol de docente que no le delega estas decisiones a la IA. Este uso progresivo de prompts, como lo estuvimos explorando, pues se nota que permite o les ha permitido tener una interacción más completa con las IAs generativas. Entonces, esta es una práctica cotidiana que si le hemos visto potencial a la IA, pues nos ayudará a obtener mejores resultados. Y a partir de el análisis crítico de estos resultados, pues entonces ustedes han logrado marcar de forma enfática que la IA es un apoyo y no es quien toma las decisiones sobre lo que se va a construir. Entonces, y esto pues les ha permitido y nos ha permitido observar de una manera más clara los límites, los errores y los riesgos que puede haber en el uso de la IA generativa. Y yo creo que ese es uno de los aspectos más útiles de este foro, ¿no? Ustedes han estado probando qué tan capaz es la inteligencia artificial, y por eso resulta interesante que ustedes también han comentado, pues es lo primero que deberíamos hacer con nuestros estudiantes: mostrarle cuáles son sus límites, cuáles son los errores que puede presentar, y los riesgos en confiar de una manera total en estas tecnologías. En las retroalimentaciones entre pares, pues observamos preguntas bastante interesantes que creo yo que a los docentes que plantean la participación inicial, pues estas preguntas que nos dejan sus compañeros, pues nos hacen reflexionar, y recordemos que este proceso de reflexión es continuo. Entonces, a partir de estas preguntas que nos dejan la retroalimentación entre pares, pues podríamos seguir pensando en cómo mejorar nuestros recursos didácticos. Y entonces también queda muy evidente pues que hay una alta disposición o apropiación del rol del docente como curador. Eso entonces no lo hemos perdido de vista y se ha entonces reforzado a lo largo de sus intervenciones. Por supuesto, siempre debemos encontrar áreas de oportunidad comunes que nos permitan seguir mejorando en nuestras prácticas. Por ejemplo, algunas de las cosas que no se especifican del todo son la especificación de en qué momento del diseño didáctico se usará el recurso. Esto se vuelve central porque así podemos tener un poco más de contexto para ver qué tan adecuada fue la propuesta.
Eh, bueno, algunos casos nos hablaban de las cosas que no le delegarían a la inteligencia artificial, pero nos faltó un poco más de evidencia de con base en qué resultados ustedes notaron que la inteligencia artificial pues no cumplió sus expectativas. Por eso les ponemos aquí como una observación, ejemplificar esto, para que nos digan qué se cambió en la propuesta y por qué. Es decir, dónde hubo que hacer correcciones para que la respuesta fuera más pertinente. Y a veces, en algunos casos, no notábamos una relación tan clara entre el recurso que se construye, la actividad sobre la cual ustedes están planteando como parte del contexto y el instrumento de evaluación. Entonces, ahí quedaban algunos aspectos en ocasiones un poco desconectados. Y viendo los resultados, pues nos llamó mucho la atención eh, que hubo bastantes propuestas orientados a aspectos visuales que como hemos dicho, pues es ahí donde la IA nos puede ayudar. Entonces, pues nada más recordar que hay que tratar de evitar centrar la reflexión o el análisis solo en lo visual, sino entonces, como hemos dicho, pues poner mucha atención al material que se va a curar, al material que ustedes eligen y entonces tener muy claro por qué ese material puede ser útil para los estudiantes. Hicimos un análisis con la ayuda de las inteligencias artificiales, precisamente para que nos ayudara a estructurar qué fue lo que nosotros observábamos en la plataforma. Y entonces, analizando un poco los resultados, veíamos qué cosas ustedes mencionaban que sí podrían delegarle a la IA. Algunos hablaban acerca de las estructuras preliminares, los borradores de cómo su material se construiría. Entonces, esto se vuelve importante porque ya nos da un poco la pauta a, a la visión que ustedes han estado adaptando y adoptando también como parte de este taller. Entonces, se hablaba de precisamente los borradores, ideas preliminares para el desarrollo de su actividad. También hablábamos de ideas iniciales en cuanto a las propuestas que ustedes van a desarrollar, ya sean prácticas, ya sean secuencias, ya sean ejercicios. Entonces ahí toda esta exploración preliminar pues sonaba interesante. También nos usaron mucho para una idea donde sí podían delegar algo a la IA, era las propuestas de las estructuras iniciales de rúbricas, esquemas, secuencias, asimismo como la redacción preliminar de explicaciones o actividades. También sugerencias de ejemplos y variantes a otros ejemplos de acuerdo a lo que fuese necesario. Y sin duda la parte de visualización de los materiales que se van desarrollando. Lo cual entonces, como lo mencionábamos acá, se ha mencionado varias veces, pues debería ayudar a acelerar actividades que pueden ser muy repetitivas. ¿Qué cosas no le delegarían a la inteligencia artificial? Sin duda, uno de los elementos, uno de los términos más recurrentes fueron la definición de los objetivos de aprendizaje, lo cual pues estamos totalmente de acuerdo, como lo hemos insistido y desde la misma eh, desde la misma descripción de la actividad, pues se indicaba. También les toca a ustedes definir el nivel cognitivo de las explicaciones, ejercicios o los contenidos que se desarrollen. Si bien hemos hablado de que la IA puede apoyar en aspectos de evaluación, pues no delegarle todos los elementos, toda la responsabilidad de evaluación.
También el contexto del grupo, definir el contexto del grupo, pues nos toca a nosotros como docentes, la curaduría del material generado. Si bien por ahí nosotros les compartimos un prompt que ayudaba a evaluar la pertinencia de los resultados, pues de todas formas esa sigue siendo una responsabilidad docente. Y aquí podemos ver precisamente que responsabilidad docente también es un término muy frecuente en sus intervenciones. Mm, y la parte ética se vuelve central. Hemos estado insistiendo mucho en que cuando nosotros estamos utilizando IA, pues es IA generativa, pues se vuelve central que nosotros seamos éticos con su uso. Entonces eso implica no usar datos personales para su entrenamiento, pero más aún también ser claros con nuestros usuarios, en este caso, perdón, nuestros estudiantes, para indicar cuándo se usa inteligencia artificial. He puesto este ejemplo varias veces, como en este momento, pues yo les decía que la IA generativa ChatGPT fue quien diseñó esta pequeña nube de palabras que estamos ahora viendo. Ahí está. Entonces, y aquí es donde me gustaría retomar la idea central de lo que hemos planteado a lo largo de estas semanas. La IA entonces no esperamos que sustituya a la docencia. Lo que sí es que hace visible las decisiones pedagógicas del docente. Entonces, si nosotros nos preocupa que los estudiantes usen la guía generativa para construir los productos que vamos a evaluar, pues entonces allí es donde tenemos que tener cuidado en cómo son estos productos. Si estos productos son fácilmente generados por la IA, quiere decir entonces que estamos viendo de manera muy clara que la decisión pedagógica de construir esta representación, pues debe de ajustarse para que no sea tan fácil para la IA su automatización. Entonces, ya, bueno, antes de avanzar, no sé si aquí nos quieran comentar un poco sobre su experiencia en este módulo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaron las actividades? ¿Los prompts les fueron claros? ¿Sintieron que no ayudaban mucho? ¿Les gustaron y quisieran tener una guía más completa? ¿Qué nos quieren contar sobre eso? Profesora Verónica, Verónica Buenas Beatriz, tardes. Eh, cuéntenos. Justamente yo tuve una reunión con mis compañeros de trabajo y les contaba de esta experiencia que estamos teniendo aquí. Y me preocupó realmente las respuestas de mis compañeros. Ellos todos se quejaron de los estudiantes, que todo lo copian, que todo es la IA, que todo es, pero yo les decía, compañeros, pero nosotros tenemos que aprender a vivir con esto. Y recuerden que nosotros somos los que tenemos el conocimiento y que estamos colaborando con nuestros estudiantes a construir su conocimiento. Y entonces, pero ellos me cuestionaban y entonces yo me pregunto, yo sé que todos los que estamos aquí presentes no nos hacemos esos cuestionamientos de no, no, yo contra la IA o qué hago para desaparecerla o no sé qué historia me invento, pero ¿qué hacer al respecto? Porque de veras que es preocupante que la gran mayoría de los profesores están en contra de lo que ya no pueden estar en contra. Y yo creo que lo que están en contra es en alfabetizarse con este conocimiento. No quieren entrar a la era digital, ¿verdad? Entonces, eso fue la experiencia que tuve, porque justamente yo les conté de la actividad que estaba realizando con ustedes esta semana, únicamente. Fíjese que es una observación muy interesante lo que nos está diciendo y por eso quise dejar esta diapositiva aquí un tiempo mientras dialogamos, porque ¿a quiénes afecta el uso de la inteligencia artificial? A quienes muy probablemente dejen actividades que son fácilmente automatizables. Entonces, sin duda, si yo como docente no noto que los productos que les estoy pidiendo a mis estudiantes son fácilmente automatizables, entonces estoy haciendo que ellos
naturalmente quieran usar la IA y me estén construyendo los productos finales con la inteligencia artificial sin que ocurran los procesos de aprendizaje esperados. Y por eso entonces, hemos estado haciendo este énfasis en que la IA nos ayuda a hacer visibles estas decisiones. Entonces, ustedes que ahora han estado usando la IA, que han estado explorando, pues saben cuáles son esos límites y entonces ustedes pueden replantear sus secuencias didácticas, sus actividades en el aula, para que si usan la IA sea un apoyo y eso entonces, eso es central. Por eso hablábamos mucho que los hemos invitado a usarla, a probarla. Ya nos hablaban por ahí a lo mejor algunos de ustedes que decían, no, bueno, es que yo no me había animado a usarla tanto, pero como bien lo dice la profesora Verónica Beatriz, pues es que ya está ahí, nuestros estudiantes las van a estar usando. En otro taller que tuvimos hace algunas semanas, les hacíamos ver que si nosotros tomamos una postura prohibitiva del uso, lo único que estamos haciendo es que estamos fomentando que la usen de manera oculta, mientras que ustedes que identifican los límites, pues podrían diseñar actividades donde pueden usarla, no la tienen que usar, no es obligatorio, pero los alumnos podrían usarla de una manera más ética y de una manera más transparente. Entonces, creo que eso pues es un cambio que tenemos que seguir fomentando entre nuestros compañeros. Y entonces, pues, profesora Verónica Beatriz, le tocará a usted dar algunas charlas con sus compañeros de la relevancia y justamente que no podemos evitar su presencia ya en nuestros entornos educativos. Justo Gracias. lo pone aquí la profesora Marisela Reyes. Es una herramienta que ya está en la educación, por lo tanto hay que estudiarla, manejarla, explotarla y experimentar sin duda, como decíamos. ¿Alguien más que nos quiera contar sobre su experiencia en esta semana? ¿Qué les parecieron los ejercicios? Profesora Ana Patricia, la escuchamos. Gracias. Sí, profesores, pues buenas tardes. Me gustó, debo de confesar que sí estaba muy reacia a utilizar la inteligencia artificial en el diseño de la secuencia didáctica o la planeación de mis cursos, pero la verdad es que ahora que exploré e hice el ejercicio, y la lectura que ustedes nos dejaron y toda la información que está ahí presente, pues me llevó a reflexionar que sí le puedo dar un uso en en mi planeación didáctica porque, como bien se menciona ahí, es un apoyo, yo creo que valioso para poder interactuar en primer lugar nosotros como docentes con la IA. Y los aprendizajes que yo voy obteniendo también se los puedo compartir a mis alumnos y que ellos se den cuenta también que no nada más es darle una instrucción a la IA y ya les va a salir el trabajo que yo les dejo elaborar, sino que también, al igual que yo, tiene que cuestionar la información que les arroje. Mencionaba la elaboración de prompts, profesor Gustavo. Pues la verdad a mí sí me gustaría, sí me ayudó. De hecho, nada más exploré eh, primero la elaboración de la infografía del prompts que ahí nos compartieron, pero sí siento que me hace falta ensayar más y trabajar más en su propia elaboración, porque al dar la retroalimentación a los otros profesores, un profesor, no recuerdo ahorita su nombre, pero decía que para que le saliera la imagen, vinculó su cuenta de ChatGPT al Canva, ¿no? Y entonces
y yo también al darle la indicación de que hiciera en una, o que pusiera, porque ensayé algunas cosas, pero no me salieron, que pusiera o que esa información la virtiera en una infografía o en una imagen, pues yo le decía cómo la hiciera, pero no me la hacía, ¿no? Entonces digo, ay, a ver, ¿cómo puede ser que yo no me pueda comunicar con esto, ¿no? A ver, porque le digo que sí, yo he sido muy renuente a usar la IA en mi trabajo docente, pero ahora que lo hago representa un reto para mí porque en primer lugar debo de saber interactuar con ella y de pedirle exactamente como la profesora Livia nos mostró y en la sesión anterior y lo que ya vimos, los ejemplos y todo eso, pues lo tengo que adaptar a mis propias necesidades, ¿no? Pero sí me doy cuenta que tengo que ser más fina en mi solicitud, ¿no? Y me gusta mucho que en este curso se enfatice esta decisión de la docencia. O sea, yo creo que los docentes nunca vamos a dejar de ser importantes, aunque ya exista la IA. Somos muy necesarios, ¿no? O sea, nuestra labor es muy necesaria. Entonces, como bien se menciona ahí, no podemos dejarle el diseño a la propia IA. Eso depende de nosotros y que además de los aprendizajes que se mencionan en los programas, nosotros tenemos otros tantos que propiciamos y que nos planteamos de manera individual en nuestro propio trabajo. Entonces, sí me gustó la experiencia, profesor, pero si hay una guía que nos pueda facilitar más esta elaboración de prompts, pues sí me gustaría que nos las compartiera. Gracias, profesor. Sí, en este momento no contamos con ella, pero precisamente pues por eso quería preguntarnos si realmente son útiles, si pudiera ser, para que una idea que ha propuesto la profesora Ana Livia es precisamente tener más prompts de referencia que pudieran ayudarles. Entonces, bueno, ya más adelante seguiremos explorando esa posibilidad. Qué bueno que nos dice que sí podría ser de utilidad esta propuesta. Profesora María de los Ángeles, cuéntenos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, la escuchamos bien. Bueno, usted dijo algo muy importante hace un momento que es explorar. Para ser honesta, sí, ay, me tardé un buen en hacer mi actividad porque yo estaba de necia que a fuerza quería hacer un diálogo, algo auditivo. Yo estaba así empeñada, ¿no? Desde el inicio. Que por eso le pregunté que si el LM Notebook nos ayudaba a hacer algo así, ¿no? Como diálogos. Y después descubrí que no, esa aplicación no me sirvió. Y luego también exploré también la que nos recomendaron para audio, tampoco me sirvió. Y entonces así buscando y buscando, encontré una aplicación que sí más o menos, pues se adaptaba a mis necesidades. Pero, oh sorpresa, ya tenía yo el borrador que me hizo Gemini, ya lo tenía y todo. Cuando lo inserto en esa aplicación, me desacomodó todo. Y entonces me di cuenta que tenía que escribir yo línea por línea de los diálogos, entonces copié así a mano, así con mis manitas ahí en el teclado, me tardé un montón. Yo dije, bueno, ya está, ¿no? Y cuando lo escuché eran robots. Yo dije, no, ¿qué hago? Entonces, estuve explorando, esta es la palabra clave. La única manera en la que podemos aprender y dominar un poquito estas ondas de la IA es explorando. Entonces ahí me puse, ¿no? A picarle ahí a lo que había en cada monito y había alguna cosa que era speed, ¿no? La velocidad y los porcentajes. Y había otra cosa que era el pitch, ¿no? El tono. Y entonces ahí estuve personita por personita, diálogo por diálogo, dándole ahí, ¿no? Más o menos. Y luego le volví a intentar, no, pero fue padre aprender eso porque al final del día escuché el audio que hice, ya me urgía entregar mi tarea y lo dejé así. Pero entonces ya después reflexioné y dije, ¿saben qué? Yo voy a volver a hacer ese audio, pero ahora sí le voy a poner más porcentaje en velocidad, más porcentaje en la entonación en algunas frases. Entonces ya como que analizando, exploré tanto y experimenté tanto con esa herramienta que dije, voy a seguirlo intentando hasta que me salga una conversación un poco más natural y que no se oiga tan robotizada. Entonces yo creo que aquí el punto central
de nosotros como docentes es no tenerle miedo y explorarle, picarle, ¿no? Y entonces ver resultado 1, no me satisfizo mucho, resultado 2, pues ya más o menos, resultado 3. Y yo creo que a veces no nos queremos dar el tiempo o nos da mucho miedito como equivocarnos, que no nos quede bien. Y yo creo que más que nada es eso lo que nos detiene. Pero sí yo aprendí con esta experiencia que tenemos que explorarle y tenemos que experimentar, ¿no? Con las diferentes herramientas pues, que tenemos al alcance, o en mi caso que tuve que investigar alguna otra y sí encontré una y encontré otra más bonita, pero es de paga. Si no la pago, hago el diálogo de cada personita, me queda súper padre y súper genial, pero tengo que irlos descargando línea por línea. Y con Audacity tengo que unir toda la conversación. Entonces, no, es una cosa bien impresionante y a veces no vemos más allá. Y sí yo recomendaría practicar mucho nuestros prompts, pero no quedarnos atorados en los prompts. Irnos al verdadero diseño, que es los videos, las presentaciones en diapositiva, los audios. No sé, creo que esa es la reflexión con la que yo me quedé de este módulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Complementa muy bien lo que se presentó en el material, ¿no? Es un hecho que en una semana no íbamos a poder revisar todas las formas de representar información. Inclusive nosotros en el plan inicial también habíamos pues propuesto agregar videos, pero bueno, ya el material de la semana pasada quedó bastante saturado, ya no quisimos meter mucho más. Entonces, sí, nos quedan ahí una labor todavía para seguir explorando otras tecnologías y sacarle provecho a lo que por ahí está disponible. Entonces, bueno, qué bueno que lo identifican también así como una acción de exploración continua y pues seguir afinando nuestras habilidades. Una cosa que se me olvidaba mencionar aprovechando esta última intervención es qué fue lo que nosotros observamos en los materiales que más desarrollaron. Lo que nosotros vimos es que lo que más desarrollaron fueron presentaciones de diapositivas y algunas de ellas pues mencionaban que las proponían para introducir un tema, organizar contenido, sintetizar información y acompañar una explicación de ustedes de forma presencial. Sin duda, pues las presentaciones son siempre útiles, son fáciles de integrar en nuestra práctica cotidiana, permiten entonces estructurar nuestras ideas y la inteligencia lo hace, nos da una muy buena ayuda para proponer esquemas generales, esquemas de organización visual, redacción inicial. Y entonces, pues como lo decíamos hace un momento, será siempre importante no centrarnos solo en los aspectos visuales del material, sino por qué lo estamos eligiendo. Y entonces, ¿qué es lo que se esperaría de este material cuando nosotros lo ponemos al alcance de nuestros estudiantes? También vimos que hubo varios que desarrollaron guías de actividades como una primera aproximación a su secuencia didáctica y ejercicios. Entonces aquí veíamos algunas de las cosas que se diseñaron fueron actividades guiadas, ejercicios, casos prácticos, secuencias paso a paso. Y vamos a ver ahora en el siguiente tema, pues precisamente que esto se volverá importante, que ya se hayan aproximado a esta diversidad de estructuras para presentar sus contenidos. Entonces, aquí cómo usaron la guía, pues como para que generara una propuesta de tareas, generación de ejemplos, redacción de instrucciones o revisión de instrucciones. Y esto entonces es de gran utilidad porque pues, nos permite invitar a los estudiantes a una labor, a un aprendizaje más activo y con entonces poniendo nosotros más conciencia en el nivel cognitivo que deberían de tener estos recursos. Cosas que se pueden mejorar aquí es siempre tener cuidado en considerar qué tan cerradas son estas dinámicas que estamos proponiendo, reforzar preguntas que inviten a los estudiantes a justificar
y continuar su reflexión, pensando precisamente en lo que decía hace un momento la profesora Beatriz, que precisamente nos decía, o sea, los estudiantes, los profesores nos preocupamos y por eso entonces nos preocupamos en que los alumnos usen la IA, pero si nosotros agregamos actividades de justificación y reflexión, pues entonces estamos obligando a explicitar los conocimientos que los estudiantes hayan adquirido. También vimos algunos ejemplos de diseño de rúbricas e instrumentos de evaluación. Entonces la IA fue útil para definir los criterios y los niveles, así como estructurar los instrumentos de forma general. Eh, y aquí entonces se vuelve muy relevante que se enfatiza que la IA no realiza la evaluación como lo presentábamos en esta diapositiva, sino que es un apoyo para, en este caso, el diseño del instrumento. Y sin duda, pues también otro de los diseños más recurrentes fue las materiales visuales como infografías, esquemas, imágenes, apoyos visuales que podrían ser de utilidad. Lo que sí sucedió en algunas ocasiones es que nos presentaban era ese producto final y no nos decían cuál es la actividad que estaba asociada. Entonces, de pronto también se fueron mucho a practicar. Sí, sí está bien que necesitamos ensayar, pero los invitamos a que nos compartan el contexto para que la retroalimentación pueda ser más pertinente. Algunos pocos se animaron a explorar el audio y precisamente pues es porque son actividades más complejas, con menor familiaridad y entonces allí todavía se vuelve todas son más retos, como ya lo expresaba hace un momento la profesora. Entonces, bueno, pues eso es lo que alcanzamos a ver como parte del módulo 2. Ahora avanzamos hacia el tema de personalización del aprendizaje para poder atender la diversidad en las cualidades de nuestros estudiantes. Aquí entonces hacemos un cuadro comparativo o presentamos este cuadro comparativo de lo que hicimos en el módulo 2 y lo que esperamos en el módulo 3. Es muy importante hacer esta diferencia para que sus productos del módulo 3 estén claramente orientados hacia la personalización. En el módulo 2 diseñábamos recursos con relación a un objetivo pedagógico que ustedes identificaban. En el módulo 3 le vamos a sumar recursos diferenciados de acuerdo a lo que ustedes identifican de sus estudiantes. En el módulo 2 hacíamos prompts que requerían este contexto para que fueran más pertinentes las respuestas. Ahora en el módulo 3 son prompts que además del contexto tienen que considerar la información de un diagnóstico preliminar de ustedes como docentes sobre sus grupos. Y en el módulo 1 hacíamos una curaduría clásica del contenido. Acá también vamos a curar el contenido, pero también nos interesa curar el proceso en que vamos a integrar estos materiales en nuestra actividad docente. De manera que, de forma general, pues en el módulo central se orientó al codiseño y en el módulo 3 estaremos dando un paso más pensando en la personalización basada en criterios de lo que ustedes identifican en sus estudiantes. Y entonces, como en otras ocasiones, pues me regreso a la plataforma. Vamos a hacer un recorrido rápido de los materiales. Son poquitos materiales en comparación con los de la semana pasada, pero las actividades también tienen un nivel de complejidad interesante que ojalá les gusten las propuestas que les estamos planteando ahí. Arrancamos la plataforma con, con una discusión acerca de la personalización del aprendizaje. Entonces, como yo lo planteé al principio del curso, de pronto el tema de personalización, pues es un tema muy recurrente
y durante mucho tiempo se habló de que la inteligencia artificial puede apoyar. Pero entonces ya se ha explorado previamente, ya se han entonces explorado algunas de estas técnicas. Entonces, ahora con la IA generativa, ¿qué estamos entendiendo como como la personalización? Pues acá les dejamos el material para que lo lean y le den una revisada con más profundidad. Entonces, está esta primera introducción hacia la personalización. Lo que sí me gustaría revisar brevemente con ustedes es este caso de estudio, porque creo que aquí puede entenderse bien lo que nosotros estamos proponiendo como la personalización. Este caso de estudio fue diseñado, como en otras ocasiones, con la IA generativa de ChatGPT. Los contenidos, la secuencia didáctica fue entonces curada pues, con el apoyo de la doctora Clara Alvarado, que es nuestra especialista en química. Y entonces, pues creo que quedó bonito. Entonces, imaginemos el caso de una profesora que le vamos a llamar María Elena, docente de química. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Docente de química en el bachillerato, CCH, por ejemplo. Y entonces ella ya dio su tema de forma tradicional, de forma presencial, sobre el balanceo de ecuaciones químicas. En el aula ya estuvo trabajando con sus alumnos los principios de conservación de la materia, trabajó ejemplos en el pizarrón con distintos métodos de balanceo y entonces continúa trabajando con sus estudiantes, ve sus tareas, ve sus participaciones y entonces detecta que algo no está funcionando como debería. Y hay una parte significativa de estudiantes que siguen presentando dificultades para hacer esta aplicación de estos conceptos. Entonces, ¿qué puede hacer la profesora? O sea, ve que hay algunos que van bien, otros que tienen distintos niveles de avance. Por un lado, entonces, esta profesora María Elena identifica y tiene muy claro los objetivos de aprendizaje. Estos objetivos son los que ella ha definido para su secuencia didáctica asociada al tema. Entonces, lo que estamos planteando, y eso haremos énfasis en la lectura y en las actividades, que este objetivo no se modifica durante la personalización. Lo que tenemos que ver es cómo logramos estos objetivos entendiendo la diversidad de nuestros estudiantes. Aquí es donde la profesora observa a sus alumnos y hace un primer diagnóstico. Hay estudiantes que no comprenden por qué deben ajustarse coeficientes y lo que hacen es modificar subíndices. Aquellas profesoras que son profesoras y profesores que nos acompañan y que son del área de química, seguro se han topado con este tipo de estudiantes. Están, por otro lado, los que entienden el principio teórico, pero se pierden en el procedimiento paso a paso. Es una labor ahí de cierta complejidad que hace que de pronto nos equivocamos. A mí me tocó estar por aquí en este tipo de perfil. Y entonces están los otros que pues logran ya balancear ecuaciones, pero cuando esto se vuelve más complejo, ya no entendemos qué pasa. Entonces, la profesora María Elena, entonces, identifica estos perfiles. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer para poder lograr estos objetivos? Entonces, aquí es donde, basado en esta evidencia pedagógica, vamos a apoyarnos de la IA precisamente para tratar de diseñar contenidos que pudieran atender lo que dicen cada uno de estos perfiles. Y entonces, ¿qué decide hacer la profesora? Pues va a tratar de hacer una personalización basado en estos aspectos. El tipo de explicación, desde una conceptual, procedimental o de verificación,
Trata de decidir el nivel de andamiaje durante este proceso de balanceo. A los que ya van más avanzados, pues a lo mejor les damos menos ayudas. Y entonces dice que va a tratar de decidir, de construir distintos tipos de ejemplos y ejercicios. Lo importante entonces, y esto haré mucho énfasis, que no va a personalizar, ella decide que no puede personalizar el objetivo de aprendizaje y los criterios de evaluación. A todos los va a evaluar bajo los mismos criterios, no porque de pronto a Gustavo le falle el paso a paso y diga, bueno, sí, pero sí entiende la teoría, entonces voy a ser menos estricto. Eso, pues la profesora dice, no lo puedo hacer. Entonces, la profesora decide que va a diseñar materiales que apoyen esto y los va a publicar en la plataforma que ella utiliza, Classroom, por ejemplo. Y entonces va a usar la IA para generar variantes, no como evaluadora ni como una fuente de autoridad, sino pues para generar variantes que nos den, como ustedes lo dijeron en la presentación, en sus participaciones, que nos den ideas, que nos den una idea base para eso. Este es su prompt para el perfil A. Decide que entonces a este pues le va a asignar el rol de eh, tutor conceptual para química del bachillerato. Recordemos que estos contenidos los generamos con apoyo de ChatGPT. Entonces, de pronto también ChatGPT crea conceptos un poco más complejos, ¿no? Él dice tutor conceptual. A lo mejor en la práctica no encontraríamos un rol tan específico, pero lo probamos así y funcionó bien. Y entonces dice, explica por qué el balanceo de ecuaciones químicas se ajustan en el balanceo, perdón, de ecuaciones químicas se ajustan coeficientes y no subíndices utilizando un lenguaje sencillo y un ejemplo básico. Y entonces esto ya le da a la profesora una forma, una nueva visión de cómo podría generar un material que ella ya ajusta y entonces lo puede poner en la plataforma con el fin de reforzar el principio que ya estaba desarrollado. Y así para cada perfil tiene su propio rol. Ya ustedes revisarán con más calma estos prompts que están aquí. Y entonces, antes de publicarlos, por supuesto, como ustedes, la profesora revisa los conceptos y las explicaciones, ajusta el vocabulario para alinearlo con lo que es el programa oficial, con lo que ella ha manejado en la plataforma, elimina ejemplos que podrían inducir confusión y pues también le hace sus propias anotaciones y advertencias sobre errores frecuentes para este. Y entonces estos materiales son apoyo, no como actividades evaluables. Ella decide que van a ser un material que va a acompañar lo que ella va haciendo en clase. Y lo presenta de la siguiente forma. A uno le pone comprender el balanceo, practicar el procedimiento y verificar tus resultados. Y entonces ya los estudiantes, de una manera un poco más autónoma, pues pueden identificar cuáles son, mientras la profesora monitorea pues cómo se van usando, entonces también puede ajustarlo para futuras intervenciones. Podría decir, me funcionaron bien y entonces a lo mejor en lugar de ponerlos en la plataforma, los jalo a mi sesión presencial y hago una actividad por estaciones donde tengo la estación de balanceo, la estación para practicar el procedimiento. Entonces, allí podemos nosotros seguir mejorando de manera iterativa nuestras propuestas. Y entonces, ¿qué reflexiona la profesora? Pues logra que haya una disminución de errores, aunque todavía identifica que siguen teniendo por ahí problemas algunos estudiantes y decide entonces reforzar con una intervención en su clase para hacer esta corrección o atender más bien estos problemas en el aula. ¿Qué nos puede compartir la profesora? Pues que
que la inteligencia artificial nos ayuda a construir materiales diferenciados en menor tiempo. Esto es muy importante porque a lo mejor ustedes podrían decir, pues yo no necesito la IA, yo llevo mucho tiempo y tengo la capacidad de hacer estos ejemplos. Sin duda, no me queda duda que tendrían ustedes esa capacidad de hacerlo. Lo que sí, como hemos insistido, es que la IA nos puede ser un apoyo para poder generar variantes, para generar explicaciones alternativas y entonces poder tener estos materiales que lo identificó en la última sesión y entonces para el día siguiente ya están disponibles en la plataforma. A lo mejor nosotros como docentes, como otras muchas actividades que tenemos que hacer, pues de pronto nos llevaría más tiempo en estar haciendo estas evaluaciones. Pues también la IA le ayudó a anticipar errores comunes y a organizar apoyos sin fragmentar los objetivos del curso. Y como ustedes, reconoce que la IA no sustituye la observación en el aula, sino entonces que necesitamos, ustedes como docentes seguirán siempre poniendo atención a lo que ocurre, a estos diagnósticos y entonces pueden ustedes atenderlos apoyándose con la IA si así lo consideran. Y acá les dejamos unas preguntas para que reflexionen al respecto. Entonces, ¿qué opinan de la profesora María Elena? ¿Les gustó cómo usó la IA para generar materiales personalizados? ¿Qué nos quieren contar las profesoras de química? Pero, profesora Beatriz, la escuchamos. Sí, definitivamente es un reto porque justamente como yo enseño química, me encuentro con esas situaciones y me encuentro todavía con una situación más compleja, como yo les doy clase a los estudiantes de primer ingreso de geología y de agronomía. Y entonces les paso el test de mi estilo de aprendizaje. Entonces yo llego a establecer quienes aprenden de forma activa, reflexiva, teórica y pragmática. Y entonces en función de esa situación, tengo que diseñar cómo les voy a enseñar en el caso del tema este de la nomenclatura y de el balance de las ecuaciones. Y ahorita estoy pensando que es el tema que me toca proponer esta semana es los enlaces químicos. Pero tengo esa diversidad de cómo aprenden los estudiantes. Y entonces tengo que hacerme el planteamiento para que realmente mis estudiantes aprendan, porque de lo contrario no voy a conseguir el objetivo. Y les voy a contar una anécdota. Yo tenía un estudiante que siempre le preguntaba, ¿sabes qué es esto? No, me decía y levantaba los hombros. Y siempre le preguntaba, porque yo les pregunto a todos, ¿y sabes qué es esto? Un día llegamos a la época de la nomenclatura, ¿verdad? El aprendizaje de la nomenclatura. Y le pregunto, ¿me puedes decir el nombre de este compuesto? Nitrato, me dijo. Yo me puse feliz porque ciertamente era un nitrato el que yo estaba preguntándole cuál era su nombre. ¿Nitrato de qué? Le dije. Se paró, subió los hombros y me dijo, nitrato de decirlo y se retiró. Ya les conté entonces. Ok, bueno, pues justo nos está poniendo un buen ejemplo, profesora, de que tenemos que atender esa diversidad y ahí es donde la IA nos puede dar. Pues ya para concluir esta sesión, bueno, acá les ponemos unos prompts con roles que les pueden ayudar. Primero, un contenido sobre recomendaciones para la integración de los materiales en clase, unos prompts con los roles para la IA en el diseño de materiales personalizados y nada más no quiero cerrar la sesión sin mostrar el foro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer lo que hizo la profesora María Elena. Tienen que hacer, primero, identificar el contexto pedagógico, identificar un aprendizaje común como la profesora María Elena. Después, entonces, diagnosticar estos perfiles que ahora nos están ustedes comentando. Y entonces, para cada perfil, pues encontrar dificultades o fortalezas, necesidades que tengan cada uno un poco, como lo hizo la
profesora María Elena, que es precisamente esta parte. Y entonces, ustedes van a decir qué aspectos deciden personalizar, qué no personalizar, como en el ejemplo. Y entonces, ahora sí, pues nos comparten los prompts en este proceso de codiseño, ya sea explícitamente asignando el rol que el prompt utilizan, cómo este entonces les permite justificar o hacer entonces esta atención a los distintos perfiles. Y acá entonces no necesitamos toda la respuesta, si alguno de ustedes nos pone toda la respuesta está bien. El punto central es que sea una síntesis que ayude a entender lo que está allí ocurriendo y entonces que nos digan al final qué fue el material, cómo fue el material que comparten con sus estudiantes, tipo de recurso, cómo responde a los distintos perfiles y qué ajustes hiciste. Por eso nos gustó este ejemplo, o más bien pusimos mucha atención a que este ejemplo mostrara todo lo que esperamos de ustedes. Y finalmente, como siempre, la reflexión crítica sobre el uso de la IA, tomando como referencia entonces estas preguntas para que nos compartan. Y entonces, pues como en ocasiones anteriores, la retroalimentación entre pares. Entonces, pues sin duda, pues es una semana que será un reto para todos estar analizando a nuestros estudiantes. Ya lo ponía por acá la profesora Ivonne, ¿cómo hacemos entonces para que incorporar a estudiantes que a lo mejor, como en su caso, caen dentro de este espectro autista? ¿Qué podríamos hacer? Pues pidámosle ideas a la IA y ya estaremos leyendo la experiencia de la profesora Ivonne acá en el foro. De esta manera, entonces, ya está aquí todo el material publicado. Entonces, esperamos que los materiales les gusten y pues estaremos atentos a leer todas sus participaciones a través de la plataforma. Entonces, ya todo listo. Igual nos faltó agregar el foro de dudas, entonces le pido a Ricardo que me ayude a crear el foro de dudas y comentarios, solo por si surgen algunas dudas, porque en realidad pues toda la discusión se lleva en el foro, se lleva de manera central en el foro de codiseño. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en Bueno, si ya no hay más dudas o comentarios, antes de cerrar la sesión, ¿todo bien? Doctor Gustavo, buenas tardes. ¿Sí? Sí, yo tengo una cuestión con el ingreso a la plataforma. Entonces ahorita lo voy a meter un segundito, nada más para parar entonces la grabación. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión. Los estaremos leyendo con todo interés en el foro. Que tengan una excelente tarde.